Bienvenidos a Cuerpo Médico. Quiero empezar agradeciendo a todas las personas que nos escriben de todo el Perú. Gracias por sugerirnos los temas que a ustedes les preocupa y también por ser parte del programa. Recuerden que estamos aquí para servirlos, para ayudarlos y para que juntos aprendamos que el tema de la salud está muy relacionado a la prevención, pero que además debemos de hacerle caso a nuestros doctores una vez que tenemos un diagnóstico y a veces pedimos un poco de paciencia. Hoy el tema tiene que ver con los pulmones, estas enfermedades obstructivas pulmonares que a veces son crónicas, será el tema que vamos a tratar hoy. En mi caso, yo viví con mi mamá que fue diagnosticada con enfisema pulmonar y sé lo que sienten los pacientes y los familiares. Es muy difícil y finalmente en el caso del enfisema es una enfermedad degenerativa donde el paciente va perdiendo muchas facultades, esta posibilidad de respirar, estar conectados a un aparato. Así que hoy tenemos a un gran especialista, vamos a hablar sobre este tema desde la etapa preventiva, cómo prevenirlo, pero también qué pasa con nuestros pacientes que ya tienen este diagnóstico y que a veces la vida se complica. Pero como siempre, ya está con nosotros la parte de nutrición y Youmi tiene como cada tarde importantes datos para mejorar nuestra alimentación. Youmi, ¿qué nos traes hoy? Hola Fátima, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, definitivamente el tema que vamos a tocar el día de hoy es sumamente importante, ¿no? Vamos a conocer sobre los alimentos que son importantes para fortalecer nuestro pulmón. Súper necesario e importante el día de hoy. Ahora, no sé, ¿qué nos comentas? ¿Qué tenemos el día de hoy? Youmi, qué interesante el tema que vas a desarrollar, alimentos que benefician al pulmón. Uno nunca lo pensaría, ¿no? ¿Qué cosa puedo comer para fortalecer, ¿no?, mi aparato respiratorio? Así que voy a estar bastante atenta para escucharte. Pero bueno, hablando del pulmón, hablando de enfermedades crónicas, definitivamente existe en realidad una enfermedad hoy en día que nos va a acompañar probablemente para siempre y es el COVID. Esta pandemia nos ha golpeado, creo, a todos y en realidad es importante que las personas que padecieron o que fueron infectadas con el virus tengan en cuenta que la terapia respiratoria post-COVID es importantísima. Así como siempre mantener el aparato cardiorrespiratorio entrenado. Y eso vamos a hablar, pero también para plantear algunas dudas importantísimas, siempre tenemos público en vivo y en directo. En esta oportunidad nos acompaña el equipo de salud pública del distrito del INSE, también son vecinos del distrito, así que estas preguntas podrán ser planteadas y resueltas por el especialista que te va a acompañar, Fátima. Bueno, ahora, qué importante, ¿no? Por un lado, la participación del público que siempre viene a los estudios de TE Perú, pero además también tener mucha atención con aquellas personas que han pasado procesos con el tema del COVID y que ahora necesitan también de nuestra ayuda. Estamos para eso, estamos para juntos salir de esas etapas complicadas vinculadas a la salud. Y recuerden que estamos atentos a todas sus preguntas e interrogantes a través de las redes sociales. Así que vamos a empezar. Hoy el tema es EPOC y por supuesto estamos aquí listos para recibir todas sus comunicaciones. Esto es Cuerpo Médico y empezamos así. Estamos de regreso aquí en Cuerpo Médico y hoy el tema, como lo anuncié, es EPOC y hemos invitado a un especialista. Le agradecemos al doctor Octavio Cubas. Él es neumólogo del Hospital Guillermo Almenara y también tiene mucha experiencia en temas vinculados a trasplante de pulmón. Doctor, bienvenido aquí a Cuerpo Médico. Muchas gracias, bienvenido.
Muy buenos días con todos. Doctor, me gustaría un poco conversar con usted sobre qué significa, qué es un EPOC, porque hemos escuchado además durante toda la pandemia que mucha gente ha estado hablando de que no podía respirar, que necesitaba oxígeno. ¿Tiene algo que ver con el COVID? ¿En qué caso se da? Bueno, el EPOC es una enfermedad crónica que requiere un factor de riesgo para que se desarrolle. El más importante de estos factores de riesgo es el consumo de tabaco. Y su relación con COVID es que se ha constituido como una comorbilidad que ante un cuadro de COVID genera mayor morbilidad, o sea, la persona se pone mucho más enferma y tiene mayor probabilidad de morir si tiene COVID severo. Entonces, un fumador es un paciente que tiene más posibilidades de complicaciones al ser contagiado con COVID. Correcto, correcto. Ahora, ¿qué sucede con nuestros pulmones? Porque uno respira, ¿no? Entra el aire, se da todo el proceso, pero ¿una obstrucción qué significa? Viéndolo de la forma más fácil, el aparato respiratorio tiene dos partes principales, que son las vías aéreas, que es por donde transcurre el aire, para llegar a la parte interna, que son los pulmones mismos, que son como unas esponjas. Entonces, hay enfermedades de las vías aéreas y hay enfermedades del pulmón. En el parénquima, que así se le llama al pulmón, en el parénquima se desarrolla la fibrosis pulmonar. Y en las vías aéreas, estas vías aéreas, al estar en contacto con lo que entra por ellas, que es aire o partículas o sustancias o humedad inclusive, pueden enfermar. Para el caso del EPOC, el factor de riesgo más importante es el tabaquismo. El consumo de tabaco hace que esta vía aérea, estos tubos que llevan el aire hasta el parénquima del pulmón, donde se intercambia el oxígeno, es la que se enferma si está expuesta a sustancias químicas como el tabaco, que son miles de sustancias químicas en cada cigarrillo que fumamos. Ahora, para cuidar la salud, ahora está muy de moda los cigarrillos electrónicos. ¿Es cierto que no son dañinos y que podríamos evitar, si somos fumadores, que nos dé un EPOC? Cualquier exposición a alguna sustancia química, inclusive el vapear, como se le llama ahora, puede generar un riesgo porque se está exponiendo. No sabemos cuál es nuestra capacidad de desarrollar enfermedad. El ejemplo más claro es justamente el EPOC. De 10 personas que fuman, y estoy hablando de fumar de verdad, 2 cajetillas, 3 cajetillas diarias de consumo de tabaco, esto se ve mucho en Europa, solamente de 2 a 3 desarrollan EPOC, ¿no? Las otras no, pero tienen más probabilidad todos en general de desarrollar cáncer. Entonces, si uno tiene una genética que lo hace proclive a desarrollar EPOC, lo va a hacer sea con cigarrillo o sea con el vapeo, pero es mucho menor con el vapeo. Ahora, yo hablaba al inicio del caso de mi mamá, que ella falleció finalmente de enfisema pulmonar, tuvo casi como 12 años con la enfermedad y fue degenerando. El enfisema también es una enfermedad que obstruye. Sí, básicamente en el curso del conocimiento del EPOC como enfermedad teníamos formas clínicas. Una de ellas era la bronquitis crónica, que era que el paciente siempre tosía y producía un montón de flema, ¿no? Y estaba botando flema constantemente. Eso era el bronquítico crónico. Y el otro era el enfisematoso. El enfisematoso era que los bronquios, como bien decías hace un momento, se cierran. Al cerrarse, el aire entra, pero le es difícil salir, entonces al fondo, en el pulmón, se va inflando, inflando, hasta que ¡pum!, se rompe. El rompimiento, la ruptura de estas paredes de los alvéolos generan finalmente un cuadro que se llama enfisema. Entonces el aire entra y no sale. Entonces el pulmón se empieza a inflar, 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 pero ya no es útil para transferir oxígeno a la sangre, ¿no? Entonces el enfisema ocupa espacio y no es útil. Igualmente la función respiratoria está muy disminuida en estos casos. Ahora, ¿en qué momento se da el diagnóstico? Porque de repente alguien nos está viendo en pantalla y dice, uy, yo sufro bronquitis, ¿no? Y todo el mundo se diagnostica como bronquitis crónica, pero ¿cuál es el diagnóstico para saber cuáles son los pasos? Uno va al doctor y ¿qué pruebas nos pide? Lo importante es, para todas las enfermedades en general, si uno tiene una duda, es consultar al especialista, ¿no? O sea, ir al médico en primer lugar y el que el médico lo oriente a qué especialista es mejor, porque hay enfermedades de las vías aéreas altas, que son la garganta, la nariz, como las alergias, y la persona está estornudando y tosiendo porque tiene un problema de garganta y dice, uy, son mis bronquios, y en realidad no lo son, ¿no? Entonces, el primer acercamiento es con el médico, que puede ser de familia o el médico más cercano que tenga confianza, y si lo serían finalmente con una sospecha de EPOC, tiene que haber algún
factor de riesgo que lo haya llevado a esta enfermedad. Para el caso, como les mencionaba, es el consumo de tabaco, básicamente es el más fuerte de todos los factores, y los otros son exposiciones a humo. En nuestra sierra y en muchas partes del mundo se cocina con leña. Se cocina con bosta, que es las heces secas del ganado, con la finalidad de generar fuego, ¿no? Como combustible. Entonces, esto hace que la persona esté inhalando constantemente humo como si estuviese fumando, y si tiene la proclividad a hacer EPOC, lo va a desarrollar. Entonces, nosotros tenemos que juntar esos factores y que la persona tenga síntomas crónicos, ¿no? Es una enfermedad crónica de la vía aérea que tiene un factor de inflamación. Entonces uno va al neumólogo en este caso, y el neumólogo hace esta historia clínica, recoge esta data, examina al paciente, verifica que es un problema bronquial y de ahí hace una prueba. La prueba respiratoria principal se llama espirometría forzada. De eso vamos a regresar para hablar de la espirometría forzada, y ahora vamos a ir con Aura, que está con Katy Guevara, la licenciada, que nos va a hablar un poco sobre la rehabilitación. Hemos vivido con COVID, yo también he sido paciente de COVID, pero hay muchas personas que necesitan todavía un trabajo, y ahora nos va a contar cómo hacerlo. Aura. Bueno, Fátima, así como mencionas, y según las investigaciones, por ejemplo, de la Direza del Callao, menciona que un paciente que ha sido afectado por COVID y que especialmente ha sido hospitalizado o ha estado en hospitalización por una gran cantidad de tiempo puede tener secuelas bastante considerables, donde incluye la fatiga, la falta de aire, tos, dolor en las articulaciones, dolor en el pecho, y también algunos temas como la depresión, la disminución de la memoria, y así muchísimos otras adversidades que pueden persistir a lo largo del tiempo. Por esta razón, a finales del 2020, el MINSA implementó un programa de rehabilitación para pacientes post-COVID, justamente con la finalidad de reducir al máximo las posibilidades de futuras complicaciones. Repito y reitero, para aquellas personas que estuvieron en hospitalización por una gran cantidad de tiempo. Ahora, esta es una enfermedad probablemente que nos va a acompañar o va a dejar secuelas de por vida, y es importante implementar, instaurar una rutina de ejercicios cardiorrespiratorios o respiratorios. Y justamente para poder ampliar esta información y hacerlo demostrativo, para que las personas que nos estén observando puedan practicarlo en casa de pronto y no dejen de lado estas terapias, estamos con la licenciada Katy Guevara, que es tecnóloga médica en terapia y rehabilitación del SENATE. Primero, licenciada, muchísimas gracias por acompañarnos. Le voy a pedir que por favor nos diga, ¿a todos los pacientes que han tenido COVID deben recibir una rehabilitación? Buenos días, gracias por la invitación. Venimos del Centro Nacional de Telemedicina de SENATE de Salud, y bueno, sí, todos los pacientes que han tenido COVID deberían recibir terapia cardiorrespiratoria, porque nos ayuda primero a disminuir la sensación de disnea o falta de aire, nos ayuda a reducir la sensación de fatiga o cansancio que pueda tener el paciente. También nos ayuda a mejorar la función cardiopulmonar y también a reducir en lo posible las secuelas post-COVID o long COVID, y todo esto ayuda a contribuir a mejorar la calidad de vida de estos pacientes. Ahora, también hay que tener en cuenta que de pronto algunos pacientes que han contraído el virus o contrajeron el virus tenían o ya venían con algunas enfermedades respiratorias preexistentes y que por suerte también lograron salir adelante. Entonces, también de eso va a depender el tiempo de duración de la rehabilitación. Sí, mire, eso depende mucho de la gravedad de los síntomas. Tenemos un grupo de pacientes que han estado hospitalizados, han necesitado de oxigenoterapia, otros han llegado a ventilación mecánica, han estado en UCI, ¿no? Entonces depende mucho de que si han recibido oxígeno, si han estado en UCI, y aquellos que solamente han sido asintomáticos, ¿no? Entonces, tanto los pacientes que han estado hospitalizados, ¿no?, han recibido oxígeno, y los pacientes que no han requerido de esto necesitan hacer terapia cardiorrespiratoria, ¿no? Entonces, obviamente que los pacientes que han estado en UCI necesitan mucho más tiempo de recuperación que aquellos que han sido asintomáticos. Bien, licenciada, entonces yo creo que ahora es importante que las personas aprendamos la buena respiración, desde una postura, o también cómo poder hacer que nuestro aparato respiratorio pues sea mucho más amplio, ¿no? Le voy a pedir un gran favor, para
para poder hacer esta demostración aquí sentados, por eso es lo que se puede hacer en casa, ¿puede retirarse la mascarilla para que las personas observen cómo va a respirar de manera correcta? Listo, a ver. Ok. Muy bien. Muy bien, licenciada. Ahora sí estoy lista, porque creo que es importante aprender a respirar. Indíqueme, por favor. Listo. Entonces, lo que vamos a hacer ahora son los ejercicios de patrones respiratorios. Entonces, primero vamos a poner las manos por el cuellito, vamos a bajar nuestras manos y vamos a encontrar ahí dos huesos, ¿ya? Que son las clavículas. Ubico primero a las clavículas, pongo mis manitos por debajo de estas clavículas y vamos a tomar aire por la nariz y luego vamos a botarlo por la boca. Tomamos aire y elevamos ambas clavículas, así. Entonces estamos haciendo la primera respiración, que es la respiración clavicular o superficial. Y boto el aire por la boca lentamente. Tomo aire arriba. Boto. Ahora vamos a hacer la segunda respiración, que es la torácica. Colocamos la mano justo aquí al centro, en el pecho, sobre el esternón, que es otro hueso, y la otra mano aquí en las costillas. Vamos a concentrarnos en tomar aire y elevar el esternón y las costillas. Tomamos aire. Retengo el aire por unos segundos y luego boto por la boquita. Y lo mismo voy a hacer del otro lado. Ahora vamos a hacer el tercer tipo de respiración, que es la respiración diafragmática o abdominal. Ponemos la manito en el abdomen, tomamos aire. Ahí hinchamos. Solo hinchamos el abdomen, vamos. Y boto. Tomo aire, elevamos aquí. 1, 2, 3, boto. Ahora vamos a hacer nuestro patrón de ejercicios tóraco-abdominales. Nos ponemos de pie para eso, creo, doctora, para poder mostrar ver. mejor. Ahora, es importante tener una gran coordinación, definitivamente, ¿no? Porque normalmente uno no es tan consciente de su respiración. Lo que tenemos que hacer es aprender a movilizar bien los huesos del tórax, tanto el esternón como las costillas, y trabajar bastante con la parte abdominal. Entonces vamos a colocar una mano en el abdomen, la otra sobre el esternón, que es el hueso que está aquí al centro del tórax, y tomamos aire elevando el esternón y el abdomen. Vamos. 1, 2, 3 y boto. Otra vez, elevamos. 1, 2 y 3, boto. Muy bien, listo, perfecto. Bien, muy licenciada, bien. muchísimas gracias. La verdad, voy a ir cerrando este segmento bastante oxigenada. Creo que es importante, Fátima, poder reconocer este tipo de respiración, poder ser consciente de qué capacidad tiene nuestra cavidad pulmonar y también ir entrenándola. Sin embargo, vamos a ir desarrollando algunos ejercicios más, un poquito más demostrativos más adelante, pero vamos a regresar contigo para seguir desarrollando información. Bueno, qué importante aprender a respirar, cómo no nos damos cuenta de todo el conocimiento que necesitamos para rehabilitarnos y también para temas preventivos. Aquí seguimos con el doctor Octavio Cubas y antes de dar el pase estábamos hablando sobre los pasos a seguir para un diagnóstico y veíamos que había un paso más, ¿no? Que es con el espirómetro. Sí, correcto. La prueba espirométrica es una prueba en la cual nosotros medimos en forma voluntaria. El paciente colabora con la idea de tomar la mayor cantidad de aire posible y después soplar lo más fuerte en una maquinita que se llama espirómetro, la cual calcula la velocidad con la que sale el aire, que se llama flujo, y el volumen final que sale, ¿no? Entonces, con esas dos cosas nosotros podemos, haciendo un cálculo, determinar que hay obstrucción bronquial, que es la característica de la enfermedad de vía aérea, que puede ser asma o puede ser EPOC. La diferencia entre esta obstrucción de vía aérea es que yo le doy un broncodilatador y en el asma se abre el bronquio y se normaliza prácticamente, ¿no? En el EPOC no, esa es una obstrucción fija,
no revierte. Esa es la palabra que se Crónica. usa. Crónica y fija. En el asma también es crónica, pero en el EPOC la obstrucción es fija. Le doy broncodilatador y no se abren los criterios que nosotros consideramos para asma. Entonces, una vez que establecemos eso, le damos broncodilatador al paciente con EPOC y vemos si realmente abre y no abre, ¿no? No abre con el broncodilatador. Entonces ya tiene un diagnóstico clínico, primero de antecedente, el diagnóstico clínico en el cual el paciente tiene síntomas y nos explica, lo examinamos, y el diagnóstico espirométrico. En estos 3 pasos nosotros podemos decir que el paciente tiene EPOC. Bueno, vamos a ir hablando sobre la diferencia entre tener asma y un EPOC, pero vamos, doctor, con preguntas que nos llegan a través de las redes sociales. Y esta primera interrogante viene a través de Instagram. Lidia Arana nos dice, si sufro de EPOC, ¿con qué frecuencia tengo que tener una revisión por mi médico? El médico establece básicamente la severidad del EPOC, ¿no? Si ya le diagnosticaron EPOC, y con seguridad que es eso, entonces debe, en razón de la severidad medida por la espirometría, además, por los síntomas, por la gravedad, por la limitación al esfuerzo, por todo esto, se da una graduación a ese EPOC. Si es un EPOC severo, entonces va a estar en la casa, con oxígeno a lo mejor. Si es un EPOC leve, puede estar desarrollando todas sus actividades en forma normal y deberá tener como una decisión por parte del médico de darle una medicación inicial que puede ser incluso, si es muy leve, condicional a síntomas, ¿no? Y si es así, se establece un régimen o una rutina de visitas en las cuales se verifica que la medicina en primer lugar esté dando efectos, que el paciente mantiene su calidad de vida y se trata de limitar el avance de la enfermedad. Por tanto, se hace una evaluación cíclica de la función respiratoria para ver si no hay un deterioro funcional, ¿no? Entonces, va a depender de la graduación que haga el médico y yo le recomiendo que lo converse directamente con su médico. Vamos con más preguntas y ya estamos listos. Aquí el doctor Cubas va a responder la siguiente que viene a través del WhatsApp. Vicky Alvites nos dice, ¿el sobrepeso afecta a los que tenemos EPOC? Sí, en realidad el COVID nos ha llamado a la meditación y el sobrepeso nos afecta a todos. Yo ya estoy a dieta también. El sobrepeso nos afecta a todos y a todas las enfermedades. Les da un punto más para tener menor probabilidad de mejorar al máximo que se pueda. En el EPOC es mayor todavía, ¿no? Porque si tenemos un paciente obeso, tiene una sobrecarga de peso sobre el tórax y esto le impide respirar bien. Aparte que el paciente con sobrepeso u obesidad tiene muy limitada la actividad física, por tanto la musculatura se deteriora en el EPOC. Y si tiene sobrepeso y no hace actividad física, se deteriora mucho más. Entonces va a perder musculatura que es indispensable para poder ventilar. Recordemos lo que les dije hace un momentito, que nosotros medimos el flujo de salida de aire y está obstruido, entonces tengo que hacer fuerza contra esa obstrucción para lograr eliminar el aire y poder medirlo. A la hora que tomo aire también necesito fuerza para tomarlo e inflar todo el pulmón. Y para eliminarlo tengo que hacer una fuerza más porque está obstruido, lo que no sucede cuando uno está sano. Cuando uno está sano hace fuerza sin darse cuenta para que entre, pero después solamente suelta el músculo. Y el aire sale. Sale porque está abiertito no el hay nada bronquio, no hay nada que lo obstruya, ¿no? Entonces en el EPOC, siempre el EPOC tiene una respiración de... Claro, y un hace esfuerzo. una salida Ajá. de aire muy prolongada, ¿no? Entonces eso en el EPOC la obesidad tiene ese efecto. Vamos con más preguntas. Gracias a todos por comunicarse con nosotros. El doctor Cubas está listo para responderlas. A través del Facebook, Alfredo León pregunta, tengo 56 años y soy fumador desde los 20. ¿Cómo sé si tengo EPOC? En ningún momento he sentido insuficiencia respiratoria. Insuficiencia respiratoria en realidad es un diagnóstico, además es un diagnóstico médico porque insuficiencia respiratoria es no poder darle al cuerpo lo que necesita para oxigenar para hacer determinadas cosas. Entonces, ¿qué pasa con los pacientes que son respiratorios crónicos y van camino a la insuficiencia respiratoria? Se van adaptando cada vez más a su sensación de falta de aire, entonces esas actividades que hacían y que les demandaba y notaban que les faltaba el aire, empiezan a dejar de hacerlas. O sea, el cerebro es muy inteligente, se empieza a acomodar y ya no hace ciertas cosas porque ya sabe que va a tener, no lo hace conscientemente, es progresivo, entonces limita su actividad progresivamente hasta que llega a un punto en que daña la calidad de vida. ¿Cómo saber? En primer lugar, lo que mencioné, hay que tener el factor de riesgo. ¿Ha fumado? Sí, está fumando. 36 ¿Tiene años. síntomas?
tiene síntomas respiratorios, tiene tos, tiene flema, le silba el pecho a veces, que finalmente uno termina, cuando está enfermo crónicamente, termina acostumbrándose Claro, a esos es síntomas parte de uno. y no los nota, no quiere o no quiere notarlos. Y después hay que ir al médico a hacer la revisión y hacer una espirometría para definir la obstrucción bronquial y la falta de reversibilidad de esta obstrucción. Vamos con más preguntas y la siguiente nos llega a través del Facebook. Danilo Condori dice, ¿por qué no me ponen oxígeno a pesar de tener sensación de ahogo? La sensación de ahogo se llama disnea y esta es justamente eso. Es una sensación de ahogo que no necesariamente está relacionada con una falta de oxigenación. El EPOC, cuando es muy avanzado, tiene insuficiencia respiratoria crónica y sí puede requerir oxígeno. Entonces, eso lo tiene que establecer el médico mediante una evaluación de los gases en sangre arterial. Si uno establece que el nivel de oxígeno es muy bajo, entonces tiene que implementarlo. Tiene que suplementar el oxígeno para alcanzar un nivel que le permita a la persona oxigenar todos los órganos. El problema en el EPOC es que cuando uno, bueno, un paréntesis, cuando uno está sano, este movimiento de aire que yo les he explicado se hace en razón de un gas que tenemos nosotros y que eliminamos al botar el aire, que se llama CO2. El cerebro responde a este CO2 y aumenta o baja la frecuencia respiratoria. El paciente con EPOC, como está cerrado el bronquio, el CO2 se empieza a quedar adentro. Se empieza a quedar, el cerebro se da cuenta de que ya no es un patrón para poder modificar la respiración, entonces el cerebro se fija en el oxígeno. Si el oxígeno está muy bajo, entonces el cerebro empieza a hacer ventilar, cambia la medida del cerebro, la detección del cerebro, el sensor del cerebro. Entonces detecta el oxígeno bajo y eso hace que respire más rápido y de esa forma elimina el CO2. Si nosotros le diéramos todo el oxígeno que necesita, el cerebro dice, hay suficiente oxígeno, ya no ventilo, el CO2 se empieza a quedar adentro y la persona entra en un estado que se llama narcolepsia por CO2. Importante. Entonces, es sumamente importante que ustedes comprendan que el EPOC, que sea moderado para severo, tiene que estar bajo el cuidado de un especialista. Bueno, qué importante, ¿no? Porque uno, claro, dice, no, quiero oxígeno, pero mire lo que está pasando. Hay todo, pues, un mecanismo que tiene nuestro cuerpo y hay que ir al especialista. Vamos con otra pregunta que nos llega también a través de las redes sociales. En Instagram, Hernán Lizárraga pregunta, ¿en qué se diferencia la bronquitis crónica, el asma del enfisema? Ya, la bronquitis crónica es una definición por historia. ¿Tiene usted tos? Sí. ¿Bota flema? Sí, efectivamente. Y esto es, me dura como 3 meses. ¿Todos los años? Sí, desde hace 5 años. Ya está. Ese es el diagnóstico por charla de bronquitis crónica. ¿Puede estar relacionado con asma? Sí. Puede estar relacionado con una serie de enfermedades, incluidas el EPOC. Entonces, el asma básicamente tiene una larga evolución, igual que el EPOC, pero no le rescatamos el antecedente de haber fumado o haber estado expuesto a sustancias que den la enfermedad. Generalmente el asma básicamente tiene varias causas, las principales son genéticas y se pueden manifestar de niño, de joven, incluso del adulto, y es la reactividad a la exposición a algo. Tenemos pacientes adultos que inician su asma tardíamente porque se han expuesto a algo, entonces este problema de inflamación bronquial se empieza a hacer crónico y tenemos que diagnosticar asma, sin que sea EPOC. El antecedente de fumar o estar expuesto a humo nos obliga a decir, bueno, podría ser un asma, pero podría ser EPOC. Entonces hay que hacer los pasos iniciales que conversamos. La evaluación, el examen, la espirometría. Determinamos que es EPOC. El enfisema es en realidad un diagnóstico que es anatomopatológico y eso significa sacar un pedacito de pulmón y mirarlo. Pero lo podemos sospechar viendo una radiografía o una tomografía de tórax. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que se ve? El aire entra, como les dije hace un momento, el aire entra, el bronquio está cerrado, uno jala, el aire puede entrar, a la hora que quiere botar, se cierra y el aire se queda dentro. Como se queda dentro, imagínense ustedes que es un globo, empieza a inflarlo, se rompe. Entonces, esa ruptura de estos globitos que se llaman alveolos, que están dentro del pulmón y que nos sirven para intercambiar oxígeno, hacen finalmente una bolsa grande que no sirve para cambiar oxígeno. Eso es el enfisema. Eso es el enfisema. Muy bien, doctor, qué interesante y cuánto aprendizaje hoy. Vámonos ahora con Aura,
porque hay más terapia para todos los que nos están viendo y nos están escribiendo y quieren saber muy bien cómo hacemos la terapia. Ahora nos están preguntando. De frente al grano, querida Fátima, de frente al grano, porque es importante poder ver los ejercicios que se deben realizar de manera adecuada y correcta, y que lo mejor de todo es que pueden realizarlo desde su casa. Así que, licenciada Guevara, por favor, coméntenos, ¿dónde empezamos? ¿Aquí está bien? ¿Sentados? Sí, mire, en el Centro Nacional de Telemedicina hacemos las terapias virtuales y lo hacemos en 3 fases. Entonces solamente vamos a hacer algunos ejercicios. Primero vamos a iniciar sentados con la calistenia, que son ejercicios respiratorios. Vamos a colocar las manos... Ay, no. No se preocupe, ya habíamos hecho lo de las manos, Sí, pero sí, que claro. seguía me parece lo de la respiración, es que todo está mapeado aquí de verdad. Son cosas Ya. que suceden, doctora. Sí. Adelante, continúe. No corta, por favor. Listo. Entonces ahora vamos a colocar las manos en las rodillas. Tomamos aire, llevamos arriba. Boto. Ejercicio número 2. Palmas al centro. Tomo aire. Boto. Cruzo. Manito atrás. Tomo aire. Boto. Listo. Ahora con el palito de escoba o el recogedor. Todos tenemos un palito de escoba recogedor en casa. Ya. Acá está. Ponemos las manos sobre las rodillas. Tomamos aire en 2 fases. Un poco más. Retengo el aire y boto despacio. Ahora lo contrario, arriba. Boto. Todo. Tomo aire sin elevar el palito. Y boto. Listo. Ahora la segunda fase, que es de entrenamiento aeróbico o entrenamiento cardiopulmonar. Esta es mi parte favorita, diría yo. ¿Ah? Nos vamos a parar. Listo. Y vamos a utilizar 2 botellas de plástico con agua, ¿no? Si no tienen pesas en la casa, podemos utilizar esto. Entonces vamos a iniciar con este ejercicio. Las botellas a la altura del hombro, arriba y piecito atrás. 1, 2, 3, 4, 5. Doblo la rodilla. 1, 2. Que coordinar esto, ¿ah? 4, 5. Muy bien. De costado. 1, 2 y arriba. La rodilla. 1, 2, arriba. Al otro lado. 1, 2, arriba. Muy bien. Arriba. Listo. Ahora botellas al centro. Tomo aire. Adelante. Y boto. Adelante. Boto. Adelante. Boto. Botellas al centro y las llevo detrás de la cabeza en la nuca. Hacia adelante, entonces. Ajá, adelante y a la Acá. nuca. Ah, perfecto, ya, muy bien. Arriba y boto. Arriba para hacer tríceps. Boto. Arriba, boto. Doblo los coditos. Ahí. Ahí. Arriba, boto. Esta es una mezcla de aeróbicos también, ¿no? Sí, son licenciada? ejercicios aeróbicos para disminuir la sensación de cansancio o fatiga, para que el paciente se vaya adaptando al esfuerzo físico. Eso, muy bien. Ahora, esto en realidad pensaría que es recomendable para todas las edades y para todos los pacientes que no solamente tengan problemas cardiorrespiratorios, ¿sí o no, licenciada? Sí, el ejercicio aeróbico es muy importante para todos los pacientes en todas las etapas de su vida. Bien, yo creo que podemos cerrar ahora con un ejercicio aquí recostados. Sí, ahora vamos a hacer la última fase, que es los ejercicios de enfriamiento. Nos vamos a echar boquita arriba sobre el mat. Todos en su casa deben de tener un espacio donde puedan realizar estos ejercicios. Pueden hacerlos sobre su cama, sobre su sillón, en una alfombra, etc. Indíqueme, licenciada. Entonces vamos a doblar las rodillitas ahí. Entonces, lo primero es que el paciente esté bien alineado. Listo. Ponemos la pelota sobre la rodilla, ahí. Tomamos aire y llevamos las manos hacia arriba. Vamos, tomamos aire. Un poquito más, eso. Ahora botamos y regresamos la pelota a la rodilla. Muy bien. Uno más, arriba. Muy bien, arriba. Bajamos. Ahora vamos a seguir reforzando los patrones respiratorios que ya hemos visto. Colocamos la pelota sobre el abdomen y
le pedimos que tome aire inflando la barriguita. Vamos, las respiraciones abdominales que hemos practicado. Muy bien. Lo importante aquí es que usted tiene que ver que la pelota se eleva. Botamos y la pelota tiene que descender. Entonces así creamos conciencia al paciente de la respiración. Vamos. Botamos. Y el último, aquí. Las respiraciones torácicas. Tomamos aire y tratamos de elevar el esternón. Eso. Retenemos el aire y botamos. La última. Retenemos el aire unos cuantos segundos para oxigenar bien ambos pulmones y botamos. Muy bien, lo hicieron muy bien. Bueno, Perfecto. licenciada, muchísimas gracias. Yo cada vez, en realidad, que realizo estos ejercicios termino un poco descuajeringada, pero lo importante es poder hacer las demostraciones adecuadas. En realidad, creo que voy a invitar a todas las personas que nos están observando a que hagan este tipo de ejercicios en casa, no solamente si han tenido un tema cardiorrespiratorio, sino en general. Pero para poder seguir abordando el tema del EPOC, Fátima, vamos a regresar contigo al estudio mientras yo trato de armar toda esta situación. Muchas gracias a la licenciada Guevara, y qué importante aprender a respirar. Y algo que también dijo la licenciada es que a través de la telemedicina podemos hacer terapias, por ejemplo, para nuestros adultos mayores. Así que es importante entender que tenemos todas las posibilidades, pero también es una decisión de nosotros y hay que apoyar a nuestros pacientes en casa. Gracias al Senate por estar siempre atentos y ayudarnos con toda la información necesaria. Nos vamos a ir un corte, pero regresamos con todas sus preguntas. El doctor Octavio Cubas, neumólogo del Hospital Almenara, está aquí para resolver todas esas interrogantes que tienen. Hacemos una pausa y regresamos. Bueno, bienvenidos a Un Momento con Nutrición. En esta oportunidad vamos a hablar sobre los nutrientes que van a ayudar a reforzar nuestro sistema inmunológico y van a proteger los pulmones, ¿no? Bueno, acá tenemos todo el grupo de los lácteos, como pueden ver, el queso, el yogur, la leche, que es rica en vitamina D, importante para el sistema de defensas, el calcio, muy necesario también en pacientes que tienen EPOC. Y también tenemos otro grupo importante, como es el caso del huevo, que también tiene el contenido de proteínas importante y necesario en este problema de salud, como es el EPOC. La yema, ¿no?, que tiene justamente la vitamina K2, necesario para poder justamente reforzar y evitar esos infartos. Es más como un nutriente de prevención en pacientes que tienen un daño pulmonar, ¿no? Y la proteína también, obviamente, de la quinoa, ¿no?, que nos va a facilitar, ¿no?, poder contribuir con sus nutrientes tan conocidos como son las proteínas que tiene este grupo. Y dejar también claro que la nutrición en un paciente con EPOC debe bajar la cantidad de carbohidratos, aumentar lo que es el contenido de grasa. Por eso siempre no olvidar de utilizar nuestro aceitito, en este caso aceite más saludables como el aceite de oliva, ¿no?, que es importante también mantenerlo y poder utilizarlo diariamente, así como también poder utilizar ciertas frutas diariamente, como que estén ricas en vitamina C, como el caso, por ejemplo, de la mandarina, de la naranja o la papaya, que van a reforzar este tipo de vitaminas el sistema inmunológico de estos pacientes, ¿no? Y otra cosa importante que se debe considerar en estos pacientes es fraccionar la dieta en 6 tiempos durante todo el día, porque son personas que necesitan incrementar el peso y por la dificultad respiratoria que tienen, necesitamos darle de una forma más blanda, más suave cada alimento y poder satisfacer esos requerimientos y aumentar esa masa muscular que justamente lo dijeron el día de hoy, que se pierde justamente con ese esfuerzo que ellos hacen diariamente, ¿no? Acá tenemos un plato modelo que se debe considerar donde básicamente estamos dando a conocer las
las porciones que deben ser consideradas y de preferencia dar de una forma mucho más blanda, si es posible, de repente el brócoli hacerlo como un soufflé, mucho más suave para que pueda ser digerido de una mejor forma, ¿no? Entonces, así como también considerar agregarle el aceite de oliva a este tipo de verduras, ¿no? Bueno, es importante también recordar que este tipo de personas deben consumir la cantidad necesaria de nutrientes porque tienen bajo apetito y definitivamente lo que se viene afectando aquí es el estado nutricional y son generalmente personas con bajo peso y de ahí la importancia de que puedan acudir también a un nutricionista para que puedan tener un tratamiento personalizado. Bien, Fátima, no sé, Es importante lo que has dicho, Youmi. Mi mamá, cuando tenía el enfisema pulmonar, en algún momento no podía comer y a veces nosotros le decíamos, pero ¿por qué no? ¿No? Y insistíamos en que coma, pero ella nos decía que se cansaba al masticar y a veces los familiares no tenemos la empatía con el paciente y queremos que coma la comida que hemos preparado. Entonces, qué bueno, Youmi, que hoy nos digas que hay que darles alimentos suaves, fáciles de digerir, para que no pierdan, porque dejan de comer por el cansancio. Pero si le damos esta posibilidad que nos traes, creo que vamos a ayudar. Gracias, Youmi. Bueno, tenemos más preguntas gracias a las personas que han llegado aquí a los exteriores de TV Perú y ya Aura nos trae esas interrogantes para el doctor Octavio Cubas. Adelante, Aura. Así es, Fátima, definitivamente recordar que estamos aquí con el equipo de salud pública del distrito del Lince. Y justamente para poder arrancar con esta ronda de preguntas, estamos con Kelly Flores, que puede hablarnos también de algunas enfermedades preexistentes. Kelly. Buen día. Mi consulta es principalmente las personas que han sufrido de asma crónica, ¿tienden en un futuro padecer de EPOC? ¿Tú has tenido diagnóstico, Kelly, de asma? Sí, yo cuando fui joven me diagnosticaron principio de asma y por eso iba más a mi duda, ¿no? Okay, muchas gracias, Kelly. Doctor. Sí, los pacientes que tienen asma durante mucho tiempo pueden sobrellevar un evento que se llama remodelación, que es esta inflamación que se produce en el bronquio, genera que el bronquio en sí mismo por el interior se empieza a poner grueso. Entonces se va cerrando el huequito que tiene el bronquio. Eso se llama remodelación, pero tiene que ser un proceso sumamente largo y el paciente asmático está sin tratamiento, ¿no? Entonces, llamarle EPOC tendríamos que decir que es un asmático que se ha remodelado y que funciona como un EPOC. No es precisamente un EPOC, sino es un asmático crónico que no ha sido manejado y funciona como un EPOC. Y finalmente, cuando esto es es importante, el impacto es grande, sí realmente sufren igual que un EPOC. Vamos ahora con otra pregunta. Adelante, Aura. Doctor, usted mencionaba al inicio del programa sobre algunos factores externos que a veces pueden generar estas enfermedades crónicas respiratorias y creo que por ahí va la pregunta que tiene para nosotros Eduardo Caicho. Sí, buenas, doctor. Yo tengo una consulta. Yo estoy rodeado de algunas personas que son fumadores. ¿Cuál es la probabilidad de que yo pueda padecer esta enfermedad, en todo caso el EPOC? En el caso de los fumadores pasivos siempre hay un temor, ¿no? Un miedo, que dicen que el que es pasivo va a pasarla peor que el que está fumando, lo cual no es cierto, ¿no? El que está fumando está expuesto a todas las sustancias químicas que inhala una vez que se quema el tabaco adentro. Además, con todos los compuestos que se han usado para formar el cigarrillo en sí. El que está fumando, el que está alrededor como fumador pasivo va a tener la probabilidad de ser lastimado en su bronquio y podría presentar primero bronquitis agudas a repetición, podría desarrollar un asma, pero no va a desarrollar un EPOC. Muy bien, vamos con más preguntas. Adelante, Aura. Así es, y esta pregunta aborda el tema de las edades y los cuidados. Así que, Mónica Chávez, por favor, cuéntanos tu duda. Sí, buenos días. Trabajo en la Municipalidad del Lince, en el área de salud comunitaria. Si bien es cierto, soy responsable de visita domiciliaria en adulto mayor. Por lo tanto, en Lince se ha diagnosticado más del 10%, ¿no?, pacientes adulto mayor con la enfermedad de EPOC. Mi pregunta es, ¿qué medidas preventivas podría tomar yo para que la enfermedad no avance? Muy buena pregunta. Sí, el caso de
bueno, tenemos que suponer que han seguido los pasos que yo he mencionado para diagnosticar EPOC. Entonces les han hecho una espirometría y efectivamente hay una obstrucción bronquial que no se puede revertir con broncodilatador. Si es así, lo primero en los pacientes que han sido fumadores o expuestos a humos de cocina, por ejemplo en nuestro país, esto se ha suspendido ya eso. Deben haber graduado bien cuál es la severidad del EPOC y haber, en razón de eso, instalado unas medidas de tratamiento, que pueden ser desde un solo inhalador broncodilatador hasta 3 inhaladores distintos para pacientes más severos. Determinar si un paciente requiere oxígeno o no. Cuidar mucho la nutrición, que muy bien se ha mencionado ahora. Los pacientes con EPOC tienden a perder mucha energía para respirar, entonces hay que darle una alimentación como se ha mencionado. También se ha mencionado lo de la terapia respiratoria, es sumamente importante en los pacientes con EPOC que tienen gran producción de moco. Entonces, en la medida que nosotros instalemos todas estas medidas por el médico especialista que tiene un plan de manejo individualizado para cada paciente, va como objetivo parar la enfermedad o controlarla completamente para evitar que avance. Recordemos que a las personas, a pesar de que han dejado de fumar, la enfermedad avanza. Es degenerativa. Vamos con otra pregunta, Aura, adelante. Así es, Fátima, doctor, yo creo que es importante que ahora las personas cada vez más jóvenes se suman a estar atentos, alertas, especialmente a los chequeos y exámenes preventivos. Y por ahí está la pregunta de Verónica Aldoradín. Verónica. ¿Qué tal? Buenas. Mi pregunta es la siguiente. ¿A partir de qué edades se puede desarrollar la enfermedad de EPOC, ¿no? ¿Y cómo se trata esta enfermedad? La edad en realidad no tiene un índice claro relacionado con la edad con la enfermedad, sino es el factor de riesgo. Si se ha fumado por muchos años y mucha cantidad, nosotros podemos sacar un índice que se llama índice tabaco. Hay algunas personas que durante toda su vida han estado expuestas a humo de leña porque han estado en la cocina ayudando a su mamá a cocinar y a los 40 años ya tienen EPOC, ¿no? O sea, un trastorno de los bronquios que es igual a EPOC. ¿Cómo los tratamos? La obstrucción bronquial es por cierre. Entonces lo primero que hacemos es dar broncodilatadores. Una vez que se ha dado broncodilatadores, ver si hay una respuesta adecuada y la enfermedad se estabiliza. Si no se estabiliza, ¿me entiende? Se empieza a agregar otros broncodilatadores de otro tipo. E inclusive determinar si el paciente tiene una predisposición a unas células especiales que tenemos que para algunos EPOC son importantes, que se llaman eosinófilos. Hay por eso personas que tienen eosinófilos altos y eosinófilos bajos. Los que tienen eosinófilos altos responden muy bien a los corticoides inhalados, entonces se le agrega también corticoides inhalados. Obviamente que estos pacientes se tienen que diferenciar los que hacen eventos de agudeza muy frecuentes, 2, 3 veces al año se ponen muy mal, estos son los que estamos hablando ahorita, pero hay otros que pasa un año y no tienen, bueno, tienen síntomas, pero no se van a emergencia. Hay que diferenciar. Hay que diferenciarlos. Correcto. Vamos ahora con otra pregunta, adelante. Así es, hablábamos de los cuidados, Fátima, que hay que tener con las personas de manera particular y la prevención, pero ¿y qué pasa si hablamos de un colectivo, de un entorno? Y para esto va la pregunta de Maribel Humala. Bueno, doctor, buenas tardes. Bueno, mi pregunta es con respecto a qué nos podría usted orientar, a qué podríamos realizar en nuestra comuna para ayudar a evitar o reducir el riesgo a desarrollar el EPOC. Tener un barrio sano, que creo que es importantísimo. Lo más importante para responder es que se tienen que hacer cumplir las normas que ya están establecidas. No se debe fumar en ningún lugar público. Y esto se ha sumado todas las medidas que tenemos de precaución contra el COVID, ¿no? Debemos tener un sitio ventilado, con el aforo controlado, porque no solamente uno está expuesto a tener EPOC o por humo, por sustancias, sino también expuesto a infecciones respiratorias, las cuales incrementan la posibilidad de hacer una crisis de EPOC. Doctor, muchas gracias por haber estado aquí y no, al contrario. Usted también se dedica al tema del trasplante de pulmón. En mi caso de mi madre murió porque no hubo un pulmón para que le pudieran donar. Y me contaba usted un caso, y quiero cerrar con esto, que un familiar dijo, bueno, yo sí voy a donar de mi familiar, pero solamente el hígado y el páncreas, pero el corazón y el pulmón no. Y fue una gran pérdida para una vida. Así que también hay que hacer un llamado para las donaciones. Sí, yo creo hay que
tener en cuenta que toda la actividad de salud está dirigida a mantener la vida en las mejores condiciones posibles. No solamente el paciente con EPOC, que fue la primera causa que se utilizó y que se trató con trasplante de pulmón. Nosotros tenemos el programa de trasplante de pulmón desde hace 12 años en forma activa. Hemos trasplantado el año pasado. Y lo importante es que la gente entienda y haga conciencia de que yo puedo compartir vida de mi familia y verla desarrollarse en otros. Así es, doctor. Mi primera paciente trasplantada tiene 12 años ya de trasplante y tengo pacientes que todavía siguen vivos gracias a estos y han producido mucha mayor conciencia. Gracias. Por favor, donen. Gracias. Gracias, doctor, por haber venido. Estuvo con nosotros el doctor Octavio Cubas, neumólogo del Hospital Almenara, y agradecemos su presencia porque hoy ha sido una gran lección para los pacientes, pero también para los familiares. Aura. Importante, creo que las personas, los ciudadanos, la comunidad, el equipo, los municipios se preocupen por la prevención de los lugares donde viven, donde habitan y también por su comunidad. Así que quedo bastante agradecida. El programa Cuerpo Médico también les agradece muchísimo al equipo de sanidad pública de la Municipalidad de Lince. Así que bueno, cerramos nuestras preguntas en esta oportunidad. Muchísimas gracias a todas las personas que nos llaman y quieren asistir al programa. Ustedes son parte de él, así que bienvenidos. Hacemos una pausa, regresamos con lo último aquí en Cuerpo Médico. Estamos aquí en la parte final de Cuerpo Médico. Yo debo confesarles, chicas, que termino este programa con muchos sentimientos encontrados. Si hubiese sabido que mi mamá debió de alimentarse de otra manera y si alguien le hubiese donado un pulmón, creo que ella ahorita estaría en casa viendo el programa, ¿no? Qué importante llevar información para cambiar pues las maneras de ver las cosas y sobre todo en el tema de los familiares. Y también definitivamente sumar esto, Fátima, a la prevención, ¿no? Como tú dices, la alimentación, el entrenamiento, la actividad física, la prevención, el conocimiento de la información, es un todo para prevenir enfermedades. Qué tan importante es saber fraccionar, ¿no?, los alimentos, comer durante 6 tiempos durante todo el día. Importante también conocer qué alimentos me van a ayudar a poder aumentar mi sistema de defensas, y de repente en estos pacientes importante es la cantidad de proteínas y la cantidad de grasa que debe consumir y bajar la cantidad de carbohidratos, ¿no? Es sumamente importante como concluir y referir a estos pacientes. Sí, justamente, ¿no? El doctor Octavio Cubas nos explicaba qué sucede, ¿no? El paciente necesita respirar de otra manera y claro, el alimento es más complicado. Yo creo que lo importante, y es lo que muchas veces me queda después de terminar el programa, es no subestimar las enfermedades precisamente, o no quitarles peso, ¿no? Sino aceptar los dolores o los síntomas, las dolencias que tiene cada uno, porque a cada uno le cae de manera bien particular. Es bueno, eso. Y así terminamos el programa. Recuerden que deben de siempre tener el diagnóstico de un especialista. No se automediquen, y lo que sirve para el vecino o lo que sale en una cadena de WhatsApp no es bueno para nosotros, así que por favor vayan al neumólogo si es que tienen un problema de EPOC o de bronquitis o de asma. Hemos terminado el programa. Gracias por estar con nosotros, por llamarnos, por escribirnos, por venir a las instalaciones, y regresamos como siempre con más aquí en Cuerpo Médico. Pero por hoy nos vamos. Chao.